Bueno, con Pedro Pablo Salas. Espero se encuentren bien. Quiero hoy hacer una pequeña presentación de unos cuadros estadísticos enfocándome en el tema que tiene que ver especialmente con la relación de lo que yo considero una lucha histórica entre la relación de capital y trabajo. Bajo nuevas modalidades hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, pero que es necesario tratar de ahondar en estas explicaciones porque tienen connotaciones para los países, para su política y obviamente para las democracias. Es necesario entonces enfocarnos en este trabajo que yo considero muy importante, los aportes que en términos estadísticos hace Piketty, y por eso quiero abordar este tema al final, hacer algunas conclusiones de los impactos que tiene esta situación que estamos viviendo en el mundo. Mi enfoque va a ser el enfoque desde el tema que tiene que ver con la desigualdad. Como ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica, la desigualdad de ingresos para el año 2021, el 50% que es esta parte inferior, es lo que reciben el 50% de la población mundial. Estamos hablando de cerca del 7% de los ingresos. Luego tenemos unos sectores, digamos, llamémoslo así, medios, que reciben el 40% de los ingresos. Y tenemos que el 10% de la riqueza, el 76%, para el 10% de la población, el 76% de la riqueza está quedando en manos del 10% de la población. O sea, el 50% de la población recibía el 8.5% de riqueza y hoy está recibiendo el 2%. De tal manera que esto es un deterioro enorme en materia de lo que significa en la actualidad los ingresos, que el 50% de la población del mundo solamente esté recibiendo el 2% de ingresos, es algo muy preocupante. Ustedes mismos van juzgando la realidad de estas estadísticas. Luego vamos a mirar la mitad de los pobres, digamos, está rezagada, el 50% inferior, el 40% medio y el 10% superior de participación de los ingresos en todo el mundo. Entonces, aquí vemos este comportamiento por continentes. Está África, está primero Europa. Digamos que el 50% inferior recibe cerca del 20%, el sector medio recibe 45% y el sector, digamos, el 10% superior recibe cerca del 35-38%. Esto para Europa. Esta es una comparación entre continentes. En Asia ya vemos también un comportamiento un poco parecido lo que está sucediendo, pero en Norteamérica, que es lo que llama la atención por los fenómenos políticos y sociales que se están presentando en Norteamérica, se arroja como la desigualdad allí es mucho más profunda. Vemos como el 50% de la población inferior recibe cerca del 10% de los ingresos y la clase, digamos, media recibe cerca del 40%, pero en comparación a Europa, donde ustedes se dan cuenta, aquí el 10%, en Estados Unidos recibe casi el 45-48% de los ingresos. Nos damos cuenta cómo Norteamérica es una sociedad profundamente desigual en comparación, por ejemplo, al caso de Europa. Aquí ya vemos el comportamiento de América Latina. América Latina es un comportamiento abismal entre ricos y pobres. En materia de lo que es la situación de participación en los ingresos, América Latina registra como el 50% de los pobres tiene ingresos inferiores
al 10%, tenemos una clase media que recibe cerca del 35%, pero tenemos una desigualdad enorme y es como el 10% recibe más del 50% de los ingresos. Es un continente supremamente desigual. Lo mismo aquí vemos en el África subsahariana, que se parece mucho a los continentes de América Latina. Vemos cómo América Latina y el África subsahariana se parecen, y otro nivel muy alto de desigualdad es el Medio Oriente y el norte de África, que es el comportamiento de esta última gráfica. Es decir, lo que conocemos nosotros como el sur global, América Latina, África y el Medio Oriente y el norte de África, son, digamos, en su proporción, los sectores de una mayor concentración en el 10% de los privilegiados de la sociedad. Esta gráfica es la concentración del capital, desigualdad de la riqueza en todo el mundo. Cuando hablamos de concentración del capital, nos estamos refiriendo precisamente a la concentración de los medios de producción, de la riqueza, de la tierra y, en últimas, también de la riqueza monetaria. En términos muy globales, entonces, vemos cómo el capital, para el 50 inferior en Europa, casi es cercano a cero, estamos hablando de casi 3%, mientras que el capital en Europa, el 10%, está percibiendo cerca del 60% de la concentración del capital. Esto es abismal. Lo mismo podemos ver un comportamiento para el caso de Asia Meridional, y encontramos en el este del Asia un comportamiento, miren ustedes, como esta línea roja, este gráfico que está en rojo, el 10% concentra entre el 60 y el 70% del capital. Es una concentración que nos habla de la desigualdad en el mundo en términos de lo que significa el capital, llámese tierra, medios de producción, capital financiero, etcétera, 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 cómo está concentrado. Y vemos en América Latina, por ejemplo, es el continente que tiene una mayor desigualdad. El capital en manos de los pobres se aproxima a cero, es una cosa irrisoria en las comparaciones que hace Piketty. Un sector medio digamos que es el 40% de la población, tiene cerca del 20%, y en América Latina llega casi al 80% de la concentración, más del 70% de la concentración del capital en el 10% más rico. Esta situación estructura una trampa histórica, es decir, salir de estas trampas históricas de concentración de lo que es el capital implicarían muchas reformas, muchas transformaciones. Esta es otra gráfica, digamos, de desigualdad mundial de ingresos en relación al 10% superior y al 50% inferior. Entonces, aquí nos damos cuenta de una tendencia que, digamos, es creciente la concentración para el 10% superior. Mira cómo a lo largo de la historia, este es un periodo que va desde los años 1800, luego 1900, aquí vemos 1920, es decir, cómo a lo largo de un ciclo extenso del tiempo ha venido el capitalismo deteriorando la relación de ingresos en favor de las élites superiores. Estos son cuadros estadísticos que tienen una proyección de tiempos muy amplios, pero que nos refleja el comportamiento precisamente de cómo aquí había una mejor distribución, y la curva
de la caída de los ingresos de los más inferiores casi que desaparece para el año 2000. Hay una curva, una tendencia a concentración aquí del 40% superior en términos generales, el 10% superior de la sociedad. Desigualdades mundiales de ingresos. Entonces aquí vemos también explícita en la gráfica el 10% cómo concentra. Esta es una mirada desde 1820 al 2020. Mira, cómo el sector 10% privilegiado concentra más del 55% de los ingresos, al 60%. Los sectores medios se mantienen en una constante y los sectores pobres, mientras en la curva del 10% más rico acumula, la clase trabajadora, digamos, que es donde está el mayor parte, el 50% inferior, vemos cómo hay una caída de de ingresos para los sectores empobrecidos o lo que es la clase trabajadora en términos generales. Esta es una variable que es muy importante analizar, porque, digamos, detrás de este gran debate de orden político, económico, políticas macro, fiscales, está un proceso que ha sido lento, digamos, de impacto que se vio antes en materia de las reformas de estado de bienestar, llamémoslos así, donde había una intervención del Estado y donde había algún control del sector privado. Llamemos que aquí hay una relación de cerca de 400% de la riqueza y un Estado que era propietario de aproximadamente unas cifras que no superan el 200%, y luego vemos cómo la riqueza, en la medida en que se impone el modelo neoliberal en los años 80, mira, esta es la gráfica de los años 80, cuando comienza Margaret Thatcher, cuando aparece Ronald Reagan, y hablan de que hay que entrar en los procesos de profundización de la privatización. Vemos entonces cómo se trasladó de la esfera pública, que era el Estado. Esta es la participación del Estado en la economía. Vemos cómo el patrimonio, esta es una comparación de patrimonios, los patrimonios privados se aumentaron. Aquí tenemos un comparativo por países, por ejemplo, el caso de España, que es la primera curva donde se muestra cómo creció el sector privado. Luego sigue Estados Unidos, luego sigue Francia, Japón, Reino Unido, Alemania. Todos los países llamados desarrollados aumentaron los patrimonios privados, y lo que observamos es cómo esto se hizo a costa de la entrega del Estado. Y entonces aquí vemos el patrimonio público menos a cero a partir del año 2000. Y lo que nos está reflejando es la desaparición de la participación del Estado en tanto agente regulador, pero también como agente distribuidor de bienestar en la sociedad. Y vemos cómo es el sector privado el que aumenta el patrimonio. Aquí vemos los estados quebrados, porque casi todos los estados, estamos hablando para los estados de los países centrales, entraron en endeudamientos, que lo que demuestra es una tenencia de patrimonio menor a cero, es decir, los estados deben más de lo que equivalen sus propios patrimonios. Y lo que dice Piketty, aquí tenemos estados quebrados, tenemos estados que están quebrados, mientras que todo lo que significa este patrimonio, obviamente
en parte de eso está alimentado no solamente con la privatización de los servicios públicos, sino que muchos tenedores de deuda pública, muchos tenedores de bonos, todo lo que significa el capital accionario y todo lo que significa la concentración y acumulación de capital, como lo vimos en las gráficas anteriores, se muestra en el enriquecimiento de privados, mientras que lo público se quebró. Esto para los países desarrollados, ustedes se imaginarán, porque Piketty no lo toma aquí en cuenta, pero ya ustedes se imaginarán la situación de lo que pasa en los países en vías de desarrollo. Este es un tema que tiene que ver con la desigualdad de la renta, cómo los sectores, digamos, de la desigualdad, los ricos aumentan la brecha que hay entre los sectores privilegiados que están representados en esta gráfica que concentra los privilegios del capital y aquí los sectores medios. Para el caso de los países europeos, vemos también entonces la tasa de crecimiento del PIB. Mientras hubo alguna intervención del Estado con políticas fiscales, con políticas de distribución, con políticas keynesianas, hubo un crecimiento del PIB. Y luego que viene esa quiebra del Estado, donde las sociedades fueron capturadas, las rentas, las dinámicas económicas, el crecimiento del PIB disminuye. En términos muy generales, digamos, quizás ser muy extensiva la situación que significa esta presentación, pero quería señalar que en los otros trabajos de Piketty se analiza la curva tributaria y hay una relación entre el crecimiento de impuestos y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuando ustedes miran variables a lo largo del tiempo, pueden confirmar entonces que hay una correlación entre políticas fiscales intervencionistas y unas dinámicas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que se dio a partir de los años 70, mediados de los 70, ya con la crisis del dólar y lo que significó ya todas estas desregulaciones neoliberales, es que el Estado deja de intervenir y automáticamente vienen los procesos, no solamente de crecimiento económico, sino que este crecimiento económico que se presenta cada vez está concentrado en sectores mucho más privilegiados. Es esta una situación, un cuadro, digamos, que quería como presentarles a ustedes en la medida en que estamos viviendo momentos profundos de conflictos en el mundo. Y este conflicto en esencia tiene que explicarse de las dimensiones de lo que ha significado una lucha de clases que hasta ahora la está ganando los sectores del capital, como ustedes se dan cuenta en los videos, en las confrontaciones estadísticas a lo largo a veces de 200 años, de 100 años, de 50 años, y donde se demuestra claramente que esta fractura social también tiene unos impactos en fracturas de orden político y social. Hay unos debates de orden cultural, esto no se mueve solo. Sin embargo, para no ser muy extenso nuestro alcance, vemos que las guerras de recomposición, las guerras arancelarias, todo esto que tiene que ver con concentraciones que se muestran en los gráficos, tienen digamos, un desarrollo, un desenvolvimiento que tiene unas explicaciones profundas, no solamente en términos de lo que significa hoy esta pelea de hegemonías entre oriental en cabeza de China y el bloque occidental en cabeza de Estados Unidos. Y cómo es que esta acumulación y estos gráficos demuestran en el fondo una reconfiguración porque los países centrales trasladaron su producción a costas laborales a estos países que se consideraban en vías de desarrollo, como es el caso chino, la India, los países asiáticos, Singapur, Taiwán, Asia, el mismo
Vietnam, toda la manufactura y la maquila debilitaron a sus clases trabajadoras en los países, las empobrecieron. Ahora vienen entonces a hablar con un discurso de aranceles cuando la realidad ya ha tenido unos cambios muy profundos, que es lo que implica que debemos ser conscientes, porque no podemos estarnos, digamos, fuera de un marco general de análisis, porque lo que vienen son procesos muy dolorosos, pero que tenemos que buscarle unos horizontes, porque no nos podemos quedar únicamente en la desesperanza. Hay oportunidades, hay luchas por la soberanía, hay luchas que tienen que ver profundas en lo político, en lo cultural, y quería, pues seguramente en otros videos ya comenzar a abordar temas específicos. Por ahora quiero dejarles este análisis muy general de uno de los trabajos que deja Piketty en el año 2022, que es una obra que está a traducirse al español. Creo que en un mes, mes y medio, ya está aquí en Colombia traducida, y donde va a haber muchos más cuadros de análisis estadísticos que van a ser trabajosos, pero que también nos van a dar conciencia del nivel de confrontación de lucha de clases que nos espera para poder superar la miseria, el hambre, la pobreza y las guerras que hoy están viviendo. Pedro Pablo Salas, les quería dejar esta reflexión. Hasta pronto.